¿Qué tal? Muy buen día a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, justamente en el marco conmemorativo de un día tan importante para la salud pública como lo es hoy, que es el Día Internacional de Lavado de Manos. Bueno, pero ¿cómo se creó esto? Hace algunos años se creó esta iniciativa que no fue generada desde nivel estatal, que no fue generada desde nivel federal, sino que es una campaña a nivel internacional en la que todos los países que se encuentran dentro de la Organización de la Mundial de la Salud se van a pegar a esta campaña, que nació bajo el lema Salva vidas, límpiate las manos. Pero ¿por qué es tan importante y por qué se eligió específicamente este lema? Bueno, si bien no existen estudios multicéntricos de los cuales podamos generar revisiones sistemáticas e incluso metaanálisis, sí existen algunos artículos publicados por hospitales donde se han realizado estudios observacionales y longitudinales para establecer una relación directa entre el deficiente apego del lavado de manos y un aumento significativo en las tasas de infección asociadas a la atención de la salud. Específicamente contamos con este artículo que se publicó en el año 2022, en el cual evaluaba en un estudio de Finlandia entre mayo de 2013 y diciembre de 2020, pues esta relación que existía entre el lavado de manos y las infecciones asociadas a la atención de la salud. Como podemos observar en las barras azules están las tasas de incidencia de las infecciones asociadas a la atención de la salud. En la línea verde tenemos el apego de manos por parte del personal médico y en la línea naranja tenemos el apego de manos por parte del personal de enfermería. Por otra parte, tenemos este otro estudio que se realizó en otro hospital en China, donde se establecía que el cumplimiento de higiene de manos aumentó significativamente entre el año 2017 y el año 2020, pasando de 68.9% de porcentaje de apego de manos a un 91.76% en el apego de lavado de manos. Sin embargo, en este consideraban no solamente al personal médico y de enfermería, sino todas aquellas áreas que se encuentran involucradas directamente con la atención del paciente o que están en contacto con este. Se consideraban también a médicos internos, a practicantes de enfermería, incluso al personal de limpieza y algún otro tipo de personal técnico, en el cual podemos observar que justamente quienes tenían un menor apego al lavado de manos era el personal de limpieza, los médicos internos y el personal de enfermería. Por otra parte, bueno, también en este mismo estudio se evaluaba los 5 momentos más importantes en el lavado de manos, que es antes del paciente, después de tener contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de estar en contacto con el entorno del paciente y después de haber estado en contacto con los fluidos de nuestro paciente, en el cual se pudo observar que el momento donde tenemos un menor apego del lavado de manos es justamente al momento de estar en contacto con el entorno de nuestro paciente. Un ejemplo de esto es que como personal de enfermería solemos tener en las habitaciones a lo mejor a 4 pacientes y vamos y les tomamos signos vitales a todos, pero no nos tomamos ese momento, esa dedicación justamente de ir y lavarnos las manos entre cada uno de los pacientes. Y bueno, como estamos, ya estuvimos observando algunos estudios que se realizaron en algunos hospitales, pero ¿cómo estamos específicamente en México? Bueno, este es un reporte que realizó la Dirección General de Epidemiología a través de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, en el cual nos muestra que durante el año de 2023 se reportaron 58.604 infecciones asociadas a la atención de la salud, con una media mensual de 4.884. Recordemos un punto súper importante, que este aumento, bueno, este número de infecciones asociadas a la atención de la salud aumentaría significativamente si incluyéramos en primer lugar a todas las instituciones del sector salud y a todos los hospitales. Y a esto, aunado a todo lo anterior, pues también debemos de considerar el riesgo de resistencia antimicrobiana que se está generando dentro de nuestras unidades.
Pero ¿cuáles son específicamente todas estas microorganismos que podemos encontrar dentro de nuestras unidades? Pues específicamente predominan todos aquellos microorganismos, todas estas enterobacterias que como sabemos se encuentran dentro de la materia fecal y lo cual está directamente relacionada pues con nuestro lavado de manos que es deficiente verdaderamente por parte del personal de salud. Y bueno, todo este tipo de infecciones asociadas a la atención de la salud se encuentran directamente relacionados cuando nosotros realizamos algún procedimiento invasivo. ¿Cuáles son estos procedimientos invasivos? Cuando aplicamos una ventilación mecánica, cuando ponemos un catéter urinario, todas las cirugías que se puedan realizar, incluyendo aquellas que son ambulatorias y que creemos que tienen un menor riesgo de infección, y también e incluso en la aplicación de catéteres vasculares, específicamente catéteres centrales. Aquí tenemos en esta tablita un porcentaje del total de infecciones asociadas a la atención de la salud y cada uno de los procedimientos invasivos, en qué proporción vamos a encontrar estas infecciones. ¿Y cuáles son los servicios que predominan este tipo de infecciones? Bueno, vamos a encontrar que justamente son aquellos servicios donde tenemos una asociación directa que a lo mejor nuestro paciente se pone más grave y tenemos que realizarle un mayor número de intervenciones, un mayor número de procedimientos invasivos. En primer lugar tenemos medicina interna, cirugía general, terapia intensiva de adultos, terapia intensiva neonatal, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, terapia intensiva pediátrica, neurocirugía y urgencias. Y bueno, ¿cómo fue que se creó esta estrategia multimodal a nivel internacional? Bueno, no fue de un día para otro, sino que fue una serie de acontecimientos históricos que fueron marcando justamente la pauta para generar esta estrategia. En primer lugar, tenemos que en 1847 el doctor Ignaz, que él era un ginecobstetra, estableció que había una mayor mortalidad entre pacientes puérperas que habían sido atendidas por estudiantes de medicina, al contrario, pues aquellas pacientes que habían sido atendidas por las comadronas. Entonces, él estableció la hipótesis de que justamente los estudiantes de medicina transportaban materia putrefacta desde sus manos. Más adelante, entre 1854 y 1856, tenemos a una de las principales enfermeras que ha existido a nivel internacional, que es justamente Florence Nightingale, y ella crea la teoría del entorno en la guerra de Crimea, en la cual nos decía que justamente había una menor mortalidad entre los soldados si eran atendidos en condiciones, se cuidaba su entorno y eran atendidos en condiciones óptimas. Para el año 2000 se crea justamente este artículo de gran importancia en el que se muestra que al mejorar la higiene de manos reducíamos sustancialmente el número de infecciones asociadas con la atención sanitaria. Y bueno, para el 2001 se crea una alianza entre el sector público y el sector privado para promover el lavado de manos. Posteriormente, la CDC empieza a tomar toda esta información y crea justamente las directrices sobre la higiene de manos en la atención sanitaria. Para el año 2003 se crea una revisión sistemática donde se muestra una reducción de más del 40% del riesgo de padecer diarrea en la comunidad mediante el lavado de manos. Para el año 2005 se empieza a crear el reto mundial por la seguridad del paciente, en el cual se centra justamente en la higiene de manos para reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria y también además la resistencia a antimicrobianos. Para el 2008 se crea este primer Día Mundial de Lavado de Manos, que es el 15 de octubre. Y para el año 2015 se anexan a los Objetivos de Desarrollo Sustentable la meta 6.2, el cual incluye la higiene junto como un indicador que está relacionado con el lavado de manos con agua y jabón.
Para el año 2017 se dice, bueno, no solamente es el lavado de manos, sino también tenemos que contemplar, observar justamente la calidad del agua. Y justamente la Organización Mundial de la Salud junto con la UNICEF crean el monitoreo del abastecimiento del agua, el saneamiento y la higiene de este insumo, ¿no? Y bueno, se actualiza esta base de datos con la información de 71 países. Para el año 2019 se crea como tal un programa específico para la prevención y control de infecciones a través de la higiene de manos. Y para el 2021 se creó el primer informe mundial de la higiene de manos, en el cual pues no solamente observamos el lavado de manos como una estrategia dentro de nuestras unidades hospitalarias, sino también como una parte fundamental para reducir el número de infecciones diarreicas en pues nuestras comunidades. Bueno, no podemos olvidar también momentos claves dentro de la salud, que han sido tres epidemias diferentes. La primera fue en el 2009 con el brote de influenza H1N1, para el 2015 el brote de ébola y recientemente pues tenemos el brote de COVID, el cual sí nos hizo sensibilizarnos bastante con respecto a la higiene de manos. Y bueno, ¿cuáles son los principales errores que podemos encontrar pues en nuestra higiene de manos, en nuestro lavado de manos? Bueno, en primer lugar, contamos con un volumen inadecuado a la solución hidroalcohólica. Esto porque normalmente colocamos solamente un push y a lo mejor alguien tiene la mano un poquito más grande y requiere dos push. A lo mejor también el tiempo de lavado de manos es demasiado corto conforme lo establecen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que este tiene que ser entre 40 y 60 segundos. También, pues no lavarse las manos después de colocarse las manos es un error común que solemos tener. Y bueno, por otra parte, tenemos también el aplicar gel directamente sobre los guantes. Y bueno, por último, tenemos que realizamos una técnica inadecuada de nuestro lavado de manos. Y bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos específicamente esta imagen que se generó directamente en el año 2020 porque una laboratorista llamada Tara Storm hizo un experimento. En ese experimento le solicitó a su hija de 8 años que pusiera su manita encima de un medio de cultivo de agar que, como sabemos, es muy rico en nutrientes para que proliferen las bacterias. Una semana después de que puso su manita en este medio de cultivo, se realizó la observación directa y se crearon todas estas colonias de bacterias. Si bien este fue el experimento dentro de una niña de 8 años, ahora imagínense cuántos patógenos, incluso de muchísimas mayor relevancia en la salud pública, podemos encontrar dentro de nuestras unidades. ¿Cuántos más van a ser resistentes a los antimicrobianos y pueden ser muchísimo más mortales para nuestros pacientes? Y bueno, ¿cuál es la estrategia que propone la OMS? Primero, una técnica adecuada de lavado de manos, que yo creo que todos tenemos este mismo cartel en todas nuestras unidades sobre cómo se tiene que realizar la técnica correcta, que tiene que durar entre un periodo de 40 a 60 segundos. Primero nos mojamos las manos, nos colocamos el jabón, frotamos las palmas de las manos, el dorso de las manos, los espacios interdigitales, los nudillos, el pulgar, las uñas. Por último, nos enjuagamos, tomamos nuestra toalla de papel, nos secamos las manos y con esa misma toalla de papel vamos a cerrar la llave del grifo. Sin embargo, como comentábamos anteriormente, no solamente es lavarse las manos al inicio de la jornada y al finalizar, sino que tenemos justamente aquí los 5 momentos más importantes para la higiene de manos. En primer lugar, antes de tocar a nuestro paciente, si pasamos de un paciente a otro, hay que lavarnos las manos. En segundo lugar, antes de realizar una tarea séptica, si vamos a canalizar, si vamos a colocar un catéter urinario, por ejemplo,
Y en tercer lugar tenemos, después de estar en contacto directamente con la exposición de estos fluidos corporales, si ya canalizamos, bueno, aunque hayamos utilizado guantes, tenemos que quitarnos los guantes y lavarnos las manos. Posteriormente tenemos el número 4, que es después de tocar a nuestros pacientes, y por último, después de haber estado en contacto con el entorno de nuestro paciente, llámese la camilla, luego a veces llegamos y colocamos la mano encima de la camilla, nos recargamos, por ejemplo. Entonces, inmediatamente después tenemos que hacer un adecuado lavado de manos. Y bueno, también contamos con esta estrategia multimodal y multidisciplinaria que ha creado la Organización Mundial de la Salud, que como sabemos no se trata solamente de una serie de pasos que hayan sido elegidos al azar, sino que se trató de una metodología lógica precisamente para mejorar la calidad de la atención dentro de nuestras unidades. En primer lugar, tenemos la preparación de nuestra unidad. Tenemos que considerar tanto el número de pacientes que tenemos cada día y el total de lavamanos que tenemos en cada una de nuestras habitaciones, por ejemplo. También tenemos que organizar a lo mejor en cada lugar donde tenemos que colocar un bote de solución hidroalcohólica para hacer nuestro correcto lavado de manos. Y bueno, en segundo lugar, tenemos que realizar una evaluación inicial. Para poder medir un progreso, tenemos que hacer una medición previa, justamente para ver si el antes y el después hay una mejora. En esta evaluación inicial es mediante la observación directa, que es realizada por especialistas, gente que se ha capacitado en materia para realizar esta observación, y mediante la aplicación de cuestionarios directos para nuestro personal. Posteriormente, pues vamos a aplicar esta serie de estrategias en la cual vamos a involucrar no solamente a calidad, no solamente a epidemiología, no solamente a enfermería, que son normalmente quienes tienen la batuta de todo esto, sino que vamos a incluir incluso a nuestro administrador, a la dirección médica, capacitación y enseñanza, para poderle estar proporcionando esta capacitación constante a nuestro personal estudiantil que a lo mejor viene a hacer prácticas con nosotros, y que, como contemplamos en las gráficas anteriores, es de suma importancia que se involucren dentro de esta estrategia internacional. A trabajo social. ¿Por qué a trabajo social? Porque justamente ellos nos van a ayudar a proporcionarle esta educación al paciente sobre que esté bien al tanto de cómo están realizando los procedimientos cada uno del personal de salud que esté en contacto con él, para disminuir los riesgos hacia su persona. Vamos a incluir también al área de mantenimiento, porque como observábamos anteriormente, no solamente es lavarnos las manos con el agua que sale del grifo y ya, sino que se tiene que valorar la calidad de este insumo, de este recurso, en tanto al cloro residual, la cantidad de microorganismos, la cantidad de metales que a lo mejor puede contener, dependiendo de la zona donde está ubicada cada una de nuestras unidades. Y por otro lado, bueno, podemos observar que todas estas áreas que les comento anteriormente se encuentran involucrados en muchos de los comités que podemos llegar a tener dentro de nuestras unidades, incluyendo el COCACEP, el CODECIAS, por ejemplo, en el cuales podemos establecer una problemática que se encuentra dentro de nuestras unidades para poder generar estrategias. Y además de generar las estrategias, también se manejan una serie de indicadores para estar evaluando cómo va el progreso dentro de nuestra unidad. Por parte de epidemiología se evalúa la tasa de incidencia de las infecciones asociadas a la atención de la salud, y por parte de calidad también podemos considerar incluso los días cama que tenemos en nuestros pacientes, cuántos días están hospitalizados nuestros pacientes y cómo va aumentando el riesgo para que adquieran una infección asociada a la atención de la salud. Y bueno, por otro lado tenemos también, pues tenemos que involucrar al ayuntamiento precisamente para el abastecimiento del agua, que si se nos va el agua en alguna unidad hospitalaria, pues que no se detenga este servicio, sino que contemos con los recursos necesarios para poder proporcionar atención de calidad a nuestros pacientes.
Y bueno, también como les comentaba anteriormente, tenemos que involucrar tanto a familia como al paciente. Si nuestro paciente no está consciente, pues tenemos que involucrar al familiar justamente para promover estas estrategias de lavado de manos. Por último, bueno, tenemos la evaluación de seguimiento que tenemos que estar realizando, es decir, si las estrategias que estamos incorporando a nuestra unidad son suficientes, son necesario incorporar otro tipo de estrategias, incluso a lo mejor sanciones que se puedan generar por parte bueno, para el personal que no está haciendo un adecuado cumplimiento en estas estrategias que queremos incorporar en nuestras unidades. Y por último, tenemos que hacer una evaluación y planificación. Toda esta estrategia no solamente es que la realizo en 3 meses y ya, sino que se tienen que estar haciendo constantemente. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que es una estrategia que tenemos que incorporar al menos cada año. Y bueno, por último, los invito justamente a incorporar nuevas ideas, a incorporar nuevas estrategias dentro de la salud pública. Aquí tenemos un estudio súper interesante que podemos encontrar, que justamente fue publicado por una revista de gran renombre, como podemos observar aquí, está dentro de las mejores revistas que podemos encontrar en salud, que justamente tiene por nombre los emojis y en la salud pública y cómo podrían utilizarse para la higiene de manos y la prevención y el control de infecciones. Este fue un artículo que ya fue hace algunos años, que fue publicado en el 2020, pero pues sí los invito a incorporar todo este tipo de nuevas estrategias que a lo mejor creemos que no van acorde con lo que nos han enseñado toda la vida, sino justamente es esta parte de innovar. Y bueno, pues es todo de mi parte. Espero que les haya gustado esta presentación y me daría muchísimo gusto encontrarlos incorporando justamente esta estrategia multimodal y este plan de trabajo dentro de nuestras unidades.